Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia. Envía rápido y seguro. En avión o en barco. Nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Una nueva semana para encontrarnos, una nueva semana para pensar a Venezuela. ¿Se puede pensar a Venezuela todavía? Yo no sé. Yo hago el intento, pero cada vez me desanimo más. Una nueva semana para que ustedes se unan a Patreon y vean nuestras conversaciones casi indecentes, unas conversaciones absolutamente desinhibidas en los confesionarios que hacemos antes de grabar El Fin de Político y la ñapa. Porque fíjense qué extraño, ¿no? El Fin de Político y la ñapa surgieron como contenidos anticensura, aunque en realidad nosotros nunca hemos estado censurados, donde comenzamos en Radio Caracas Radio, pero dijimos, vamos a hacer algo anticensura. Ahora hemos hecho un contenido anti-censura, es decir, los confesionarios de Patreon ahora se han convertido en como la tapa del frasco. Es como una cosa que uno dice a veces, me da miedo. La tapa del pomo. La tapa del pomo. Me da miedo lo que pueda salir allí. Pero bueno, en fin. Daniel Lara Farías, bienvenido. ¿Cómo está usted, señor? Estoy bien, me siento bien. Mira, es un buen fin de semana. Esta semana no hay manera, ya lo hemos discutido en otros espacios, pero este es como un tema con una gran cola, un tema con un final inacabado, con una cosa de no terminar nunca, que es el tema de Raúl Baduel. Y yo más que hablar solamente de Raúl Baduel y de su muerte, yo quisiera hablar de las consecuencias, ya visto en la distancia de 3 o 4 días, casi 5 días de que se produjo la noticia digo yo, pareciera el asesinato de Raúl Baduel, porque todo rodea al hecho, todo lo que rodea al hecho es absolutamente nebuloso, como cualquiera de las situaciones anteriores que se han producido con los presos políticos, bueno, donde incluso hubo situaciones que eran aún más descaradas en cuanto a la responsabilidad de los carceleros en la pérdida de la vida de los encarcelados. Yo me quiero quedar en esta ocasión, Daniel, repito, con las consecuencias. Y yo veo 3 consecuencias en principio sobre las que quisiera tu análisis. La primera es la del chavismo. La muerte de Baduel, que se supone que es chavista originario, que se supone que es, al menos desde el punto de vista de la narrativa, el restaurador de Chávez en el poder en 2002, que se supone que es quizá la figura antes de Vladimir Padrino López dentro del ejército y dentro de la Fuerza Armada como un todo, más importante dentro de esa Fuerza Armada chavista, porque eso es lo que hizo Chávez, cambiar la Fuerza Armada para convertirla en una Fuerza Armada chavista, no ha producido la muerte de Baduel ningún efecto hasta ahora visible dentro de la estructura de poder del chavismo. Es decir, es como si es un muerto más, lo cual me lleva a mí a suscribir la idea de que dentro de la revolución, como pasaba con el castrismo, como ha pasado como fue la revolución bolchevique en la URSS, los personajes o las individualidades son absolutamente prescindibles. Y cuando tú caes en desgracia en la revolución, pues no te salva ni Mambarito. Y ese fue el caso de Baduel. En el chavismo no hay ningún efecto de estas famosas cosas que siempre se piensan, ¿no? De que las personas que tienen mucho ascendente sobre el movimiento tal puedan causar una conmoción una vez que se vayan o una vez que incluso en este caso sean aniquiladas por el propio movimiento, pues allí no hay nadie que diga esta boca es mía. Allí no hay nadie que esté cuestionando hasta este momento nada. La segunda es la de la oposición, que yo no sé si es igual de mala o peor que la del chavismo, porque la de la oposición es que mientras la oposición sostiene unas negociaciones con el chavismo en México, se produce lo de Baduel y lo de Baduel no genera pero ninguna interrupción, es decir, es como si escuchamos una canción absolutamente plana, no hay ninguna interrupción en la música respecto de las condiciones estas que están exigiendo, respecto de nada. Es como si lo de Baduel pasó y pasó. Y seguimos para adelante con la tragicomedia electoral y todo eso. Es decir, terrible, porque ¿qué revela lo de Baduel? Que el país no es normal, que aquí no va a haber posibilidad de que las elecciones saquen del fondo a este país, de que las elecciones están absolutamente condicionadas a lo que quiera hacer el chavismo o no quiera hacer el chavismo,
y por ende no va a pasar nada. Pues. Entonces, lo de la oposición es terrible también. Pero el tercer factor y último es aún más terrible, que es la visión del mundo sobre Venezuela. Cuando ocurre lo de Baduel, ocurre el escándalo simultáneo de Josep Borrell y la Unión Europea, el informe filtrado, ya se supo que sí, que filtrado, el tipo no quería que saliese, el tipo lo estaba aguantando, lo tenía engatillado, de la misión exploratoria sobre las condiciones electorales en Venezuela, o las condiciones de país, mejor dicho, para ver si mandaban la misión electoral. Pues Borrell ha obviado y la comunidad internacional, la Unión Europea, por lo menos representada en Borrell, sabemos que hay unos pronunciamientos de Vox, del Partido Popular y tal, en el Europarlamento, han obviado todo lo de Baduel como si ese muerto no ocurrió y como si seguimos para adelante también con el tema de las elecciones. Entonces, Daniel, la gran conclusión es que dentro del chavismo, en la oposición y para el mundo, Venezuela es un país en el que se producen tantas atrocidades por segundo, ya no por minuto ni por hora, sino por segundo, que esto es un hecho más y que aquí no pasó nada. No sé qué piensas sobre esto. Bueno, es que en realidad pareciera que en Venezuela lo que se impone es la normalización de la desgracia. Y cuando ocurre esto, pasan dos cosas. Número uno, yo de verdad no entiendo por qué, o mejor dicho, sí entiendo, pero aún así uno nunca pierde el factor sorpresa. O sea, el sistema chavista es tan perverso que está actuando de forma perfectamente alineada en este caso, que debería ser un escándalo internacional. Escándalo internacional porque se supone que Baduel era lo suficientemente conocido e importante en la nomenclatura chavista como para que eso cause un escándalo internacional. Porque quizás alguien podrá decir, bueno, lo de el concejal era un concejal, no lo conocía nadie, pero fue escandaloso. Lo de Acosta Arévalo no lo conocía nadie, pero fue igual de escandaloso. Y lo de los otros 12 venezolanos que han fallecido en prisiones del SEBIN y del DGCIM y otras cárceles políticas, pues es motivo de escándalo. Ya la sola existencia de presos políticos llama a escándalo. Y yo pienso que eso de alguna manera además nos revela muchísimas cosas. Al sistema chavista, el sistema chavista necesita la existencia de presos políticos. Y todo el sistema chavista utiliza la existencia de presos políticos en mayor o menor medida. En el caso del asesinato de Baduel, porque eso fue un asesinato, lo que estamos viendo fundamentalmente es no solamente un asesinato, sino un encubrimiento. El chavismo lo mata, el régimen chavista criminal lo mata, la oposición falsaria y protubularia lo encubre, negándose a hablar del asunto. Y sobre todo negándose a lo obvio, porque no es que no hablan, es que cuando hablan, hablan con aquella distancia con aquella superficialidad donde lamentamos el hecho y nuestro pésame a las familias. Y no se puede negar que fue una persona tal perseguida y exigimos que se esclarezca el hecho. Hasta ahí, más nada. Esa es la posición de esa falsía prostibularia que llaman oposición venezolana. Hasta ahí no hay profundidad. Nadie profundiza. ¿Y qué sería profundizar? Profundizar sería, en primer lugar, exigirle a los organismos internacionales de verificación de derechos humanos, como el que es encabezado por Michelle Bachelet, que se realice una autopsia con médicos certificados, preferiblemente fuera de Venezuela, que se verifique de qué murió y que haya además peritos médicos designados por la familia para verificar en efecto los resultados de dicho análisis forense. Debería también haber una investigación de carácter internacional sobre las condiciones de presidio que tenía Baduel y que tienen los presos políticos que en este momento siguen en las cárceles chavistas. Porque como no ha servido de nada la petición de amnistía ni la petición de liberación de presos políticos, porque eso no sirve de nada, lo que de verdad funciona aquí, lo que de verdad es pertinente aquí, es hacerle pagar al chavismo el precio de asesinar presos políticos, del precio de asesinar venezolanos, el precio de mantener, de cometer crímenes de lesa humanidad. Hay que empezárselo a cobrar.
Eso debería ser lo que movilice y motive la acción de una oposición genuina con este caso. Y eso no lo estamos viendo en este momento. En este momento estamos viendo la superficialidad del que no se quiere meter en Honduras. Que, por cierto, los que más están exigiendo respeto para la familia y para la figura del general Baduel, que son los opositores. Son los opositores, los que más están pidiendo respeto. Pero se quedan ahí, no profundizan en lo que de verdad es medular. Lo que era Baduel, lo era. Punto. O sea, eso ya no vale la pena hacer discusión sobre eso. No, que porque vamos a lamentar la muerte de ese bicho que era esto, eso para mí ya no tiene valor. En este momento, para lo que para mí tiene valor es utilizar todo lo que se tenga que utilizar para joder al régimen criminal chavista. Y una de las buenas formas, la mejor forma sería utilizar el asesinato de uno de los fundadores del chavismo por el propio chavismo para dejar claro y ejemplificar de lo que es capaz el chavismo, del grado de criminalidad al que ha llegado el chavismo, y además de eso, de lo que está pasando con los presos políticos, porque la mejor forma de decirle al mundo que el chavismo es capaz de matar y que está acabando con la vida de tantos venezolanos es mostrar el caso Baduel, porque si eso se lo hicieron a Baduel, siendo general en jefe, siendo fundador del chavismo, ¿qué no le estarán haciendo a otros? Pero es que eso es lo que debería reclamarse. Eso último que tú dices es la clave, que nos coloca en el peor de los escenarios, porque si se trata de utilizar esto como arma contra el chavismo, lo cual me parece absolutamente lógico, uno piensa, uno dice, bueno, esto tiene que tener eco, tiene que tener resueno en foros internacionales. Ahora, ya te dije en qué andaba la Unión Europea, pero ¿qué ha hecho Estados Unidos? Probablemente lamentar lo de Baduel y ya, pero Estados Unidos sigue suscribiendo las negociaciones de México. ¿Qué está haciendo la oposición venezolana? Seguir suscribiendo las negociaciones de México e ir, tú ves, a lo largo de la semana ha seguido la actividad de campaña de estos tipos que bueno, que viven en el país de Alicia, en las maravillas. Está bien, perfecto. Pero además se produce un elemento que es el peor de todos, el peor de todos los mundos, Daniel, que es que el chavismo logra hacer esto y logra el efecto de demostración, porque lo último que tú has dicho es lo clave. Si yo se lo puedo hacer a un general, imagínate lo que queda para ti. O sea, imagínate lo que queda para un pendejo de esto que diga que él quiere tumbar el régimen, que él quiere acabar con esta situación, que él no quiere que Maduro siga siendo presidente. El tipo, el chavismo lo que está haciendo a través de este tipo de situaciones es reafirmar que puede hacer esto y lo puede hacer cuantas veces le dé la gana. Y lo puede hacer con cualquier cantidad de personas. Dice, lo acabamos de hacer con un héroe de la revolución, que claro, lo hemos pasado al bando de los malos desde hace un rato, pero fue un héroe de la revolución por lo menos 10 años o por lo menos 8 años, ¿no? Los primeros 8 años. Pero héroe o villano, opositor o chavista, sea lo que sea, para mí en este momento es secundario, porque la justicia internacional no va a evaluar eso. La justicia internacional lo que va a evaluar es si la persona fue o no fue asesinada estando bajo custodia del régimen. Y eso valida la tesis de que ese es un régimen criminal. Eso para mí es lo importante. Y eso es lo que debería estarse motorizando en este momento. Solo si se tiene fe en la CPI, que es el único organismo que entonces uno piensa que podría. Claro, pero es que el asunto es que la opinión pública internacional va más allá de la CPI de Bachelet. O sea, la opinión pública va más allá de eso. Lo que pasa es que aquí el dinero que se gasta en propaganda se gasta para promocionar a personajes que quieren venderse como grandes luchadores, como es el caso de Leopoldo. Hicieron camisas, todo aquello. Si aquí hubiese un movimiento genuinamente opositor que de verdad quiera hacer el caso de la muerte de estas personas, estos presos políticos a mano del chavismo, lo quiere hacer realidad, mira, aquí estaría empapelada más de una pared en Europa y en el mundo con el rostro de Rodolfo González el Aviador, con el rostro de Oscar Pérez, con el rostro del capitán Arévalo, con el rostro de el concejal Albán, con el rostro del concejal García, con el rostro... lo estaríamos haciendo. Lo que pasa es que no hay una oposición genuina que lo haga. Y además de eso, otra cosa, que es el tema de cómo el sistema le conviene a la existencia de los presos políticos. ¿Cuántas disputas por motivos comerciales dentro de la boliburguesía han terminado con acciones judiciales que dejan inclusive presos? ¿Cuántos empresarios que se pelearon con los socios terminaron presos porque el que más, hubo uno que pagó más por el otro para que lo jodieran? La inexistencia de Estado de Derecho es una cosa que ha convertido a Venezuela en pasto el que tenga más real, el que sea más fuerte. Claro.
Y además de eso está lo otro, que es el papel del aparato de comunicación al servicio del sistema. Hoy, por ejemplo, arrancó, empecé a ver, pues yo le hago seguimiento, a ver por dónde van. Bueno, hoy arrancó una fábula que la veo repetida en distintos medios, e inclusive siendo abordada por gente a la cual uno respeta, según la cual a Baduel lo mataron, o sea, si dicen a Baduel lo mataron, porque Baduel era la figura para la transición. Sí, es algo que alguna gente piensa. Y que además eso se estaba negociando en México, la figura de Baduel. Pero ya eso y es que demasiado. Borrell y todas esas cosas, y entonces que en Europa se pensaba entonces como pensaron en Baduel, entonces el chavismo lo mató para no sé qué. Entonces, cuando uno ve eso, cuando uno ve esas tesis peregrinas, esas fábulas que no tienen asidero, uno, lo primero que uno tiene que decir es, número uno, el chavismo no necesita una excusa para matar. Porque el concejal Fernando Albán no era candidato a la transición, el capitán Acosta Arévalo no era candidato a la transición, el concejal Carlos García no era candidato a la transición, Oscar Pérez no era candidato a la transición, y los mataron. O sea, no necesitan una excusa para matar, eso en primer lugar. En segundo lugar, no está ni en México, ni en España, ni en Oslo, ni en Barbados, ni en Trinidad, ni en Tobago, ni en Caripito, ni en Carora, ni en La Guaira, Macuto, Caribe, Caraballeda, Maiquetía, Pariata. Ninguno de esos lados se está negociando nada entre régimen y oposición, porque el régimen es criminal y la oposición está a su servicio. Ahí no hay negociación. Olvídense de eso. Mira. Si el régimen sabe que de esas negociaciones no va a saber nada, porque el régimen no se mete en nada donde se sienta en minusvalía y amenazado. Si el régimen considerara que la negociación es una amenaza para su permanencia en el poder, no participara. Por esa precisa razón es que cuando ellos acuden al régimen, al diálogo, a las negociaciones o como demonios lo quieran llamar, nada de lo que se habla ahí los amenaza. Que no, que Baduel, esto es gran cosa. Eso no los amenaza a ellos. Eso no los amenaza. Lo que de verdad los amenaza y los estuvo amenazando durante muchísimo tiempo y en este momento los tiene bien preocupados es el tema de los crímenes de lesa humanidad, porque uno lo sabe. El tema de los crímenes de lesa humanidad, el tema de la congelación de bienes en el extranjero, el tema de la caída de los principales testaferros y operadores financieros, todo eso los preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque número uno, porque eso es lo que ellos negocian. Los reales, eso es lo que ellos negocian. O sea, mira el escándalo que tienen por SAP, mira el escándalo que tienen por el pollo, mira el escándalo que tienen por los bichos estos que están en España, todos viviendo tan tranquilos, a los cuales se solicita la extradición. Entonces, ahora, mira, no lo sé, Rick. Yo leía, para cerrar, Daniel, yo leía un comentario en Twitter que ahora no recuerdo de quién, que decía, bueno, el típico comentario a esta hora o esta semana, decía esta persona, que es una estupidez, decía él también. Esto con Chávez no hubiese pasado. Porque Chávez... Ay, no, por favor. ¿Y quién metió preso a Baduel? ¿Quién metió preso a Baduel? Chávez estaba bien, pero dice... Entonces, ahí también hay... No jodas. Pero fíjate lo que... Pero es que lo hace, que ganas de hacerlo arrechar uno. Mira, claro, pero ven acá. Lo que pasa es que la izquierda de mierda, ¿verdad? La izquierda anda diciendo que los crímenes de lesa humanidad empezaron en Venezuela en el 2014, pero en el 2014 Baduel ya estaba preso. Que son del madurismo, Pero esta persona... Pero en el 2014... Esta persona le decía, en el 2014 ya Baduel estaba preso. Baduel fue la herencia de prisión que Chávez le dejó a Maduro. Se la dejó allí y bueno, y Maduro, claro, hizo con Baduel lo que le dio la gana. Pero fíjate. Si Chávez hubiese querido, si Chávez hubiese querido liberar a Baduel, lo libera antes de morirse. Y fue lo último que hizo. No lo hizo. Exactamente. Ya cuando Chávez muere, Baduel ya tenía 4 o 5 años preso. Entonces, eso para que la gente lo tenga en conciencia. Pero esta persona le decía, mira, eso es una estupidez, porque si tú te pones a analizar lo que fue Chávez fue todo esto mismo y hubiese sido lo mismo. Lo que pasa es que tenía un barril de petróleo a $100. Ese era todo el caso. Esa era toda la cosa distinta en este sentido. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Qué es lo que se aprecia de la evolución del chavismo como un todo en toda esta época? Bueno, el chavismo pasó de ser un movimiento carismático, donde Chávez ejerció un papel muy importante, pero que sobre todo sobrevivió como movimiento carismático en sus inicios porque tenía mucho real. Después, ¿qué ocurrió? Que ese movimiento carismático fue migrando hacia la verdadera cara del movimiento, que era un movimiento militar, apalancado en el poder militar. Ya nosotros ni siquiera estamos en la fase, Daniel y amigos que nos escuchan, del movimiento militar. Con Baduel, ¿qué es lo que ha vuelto a emerger?
que ya es Baduel el 10º de los presos políticos que muere bajo la custodia del régimen. Ya es la fase incluso policial, persecutoria, que es casi que la fase a la que llegan siempre los regímenes autoritarios súper desarrollados o los casi totalitarios, ya que cuando tú vives en un estado policial. Eso es lo que ha vuelto a estar en tela de relevancia esta semana con Raúl Isaías Baduel. La migración del chavismo como un todo ya hacia un régimen persecutorio policial, donde entonces las situaciones se dirimen en torno a una dinámica de secuestrados y secuestradores, donde ya las situaciones se dirimen en torno a campos de tortura en los que se han convertido esas cárceles políticas y en donde los presos políticos son fichas de negociación solamente tipo barajitas de álbum Panini en las negociaciones estas que se dan, que por cierto, no han producido todavía, eso hay que decirlo también, suficientes, yo no diría suficientes, porque suficientes son todas, pero ni siquiera negociaciones para que salgan los presos políticos. De hecho, la muerte de Baduel se produce amén de las negociaciones. Porque digamos que si esas negociaciones que ya tenían 2 meses, o más, porque estas negociaciones conocen hace 2 meses, pero tenían mucho más tiempo, si esas negociaciones hubiesen sido fructíferas, Baduel no hubiese estado preso para el momento en el que termina siendo asesinado por la tiranía. Entonces, ahí tú me dirás cuál ha sido la efectividad también de estos procesos de diálogo, ¿no? Y toda esta cosa en México. Pero bueno, seguiremos conversando sobre este y otros temas en La Ñapa, en Fuera de Orden. En La Ñapa les queda a ustedes el enlace acá abajo en la descripción de este video. Gracias por apoyarnos en Patreon. Además, si te unes a nuestra comunidad de Patreon, al plan máximo de nuestras cuentas de Patreon, vas a tener acceso no solamente a la grabación en vivo de estos episodios, sino además al confesionario, donde hablamos, pero sin tapujos. De todo en el confesionario. Nos vemos en La Ñapa y nos vemos la semana próxima. Hasta entonces.